Jesús no te dejó la opción de decir que fue solo un gran maestro moral. Él mismo cerró esa salida. Si alguna vez alguien te dijo yo respeto a Jesús como maestro, pero no creo que sea Dios, probablemente sentiste que había algo mal en esa frase, pero no sabías exactamente qué responder. Tal vez dijiste bueno, cada uno cree lo que quiere y quedaste con la sensación de que perdiste la conversación. El problema no es que no tuvieras argumentos. El problema es que esa postura tibia, Jesús fue buen hombre, nada divino, es lógicamente imposible. Y C.S. Lewis lo demostró con una claridad brutal. En los próximos minutos voy a mostrarte por qué el trilema de Lewis obliga a cualquier persona honesta intelectualmente a elegir entre tres opciones claras sobre Jesús, y por qué dos de ellas son insostenibles si lees lo que él realmente dijo. Al final vas a tener el argumento completo, con la lógica armada, sin atajos. Vamos. Ahora bien, la frase Jesús fue un gran maestro moral, pero no era Dios es increíblemente popular. La escuchas en universidades, en conversaciones casuales, en entrevistas a celebridades que quieren sonar espirituales sin compromiso teológico. Suena razonable. Suena tolerante. Suena como el punto medio perfecto entre el fundamentalismo religioso y el ateísmo militante. Pero Lewis dice que esa postura es la única que no podés sostener honestamente. Y no porque sea ofensiva, sino porque es contradictoria. ¿Por qué? Porque Jesús hizo afirmaciones sobre sí mismo que hacen imposible tratarlo como solo maestro. Un maestro moral enseña sobre bondad, justicia, amor al prójimo. Jesús hizo eso, sí. Pero también dijo cosas que ningún maestro moral dice. Dijo que podía perdonar pecados cometidos contra otras personas. Dijo que existía antes de Abraham. Dijo que volver a él era condición para vida eterna. Dijo que quien lo veía a él, veía al Padre. Dijo que tenía autoridad para juzgar a vivos y muertos. Esas no son enseñanzas morales. Son afirmaciones de identidad divina. Y ahí está el problema lógico. Si un hombre dice que puede perdonar pecados que no fueron cometidos contra él, o dice que existía antes de nacer, o dice que es el único camino a Dios, entonces ese hombre no puede ser catalogado como buen maestro moral. Porque o está diciendo la verdad, y entonces es Dios, o está mintiendo, y entonces es un fraude, o está delirando, y entonces está loco. Pero lo que no podés hacer es decir admiro su enseñanza moral mientras ignorás completamente sus afirmaciones centrales. Eso no es honestidad intelectual. Eso es seleccionar las partes que te gustan y descartar las que te incomodan, y eso no es leer a una persona, eso es inventarla. Lewis lo dice así en Mero Cristianismo: un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. ¿Sería un lunático al nivel del hombre que dice ser un huevo frito, o sería el diablo mismo? Tenés que elegir. Entonces, si querés ser intelectualmente honesto, no podés quedarte en el medio. Tenés que moverte hacia una de las tres opciones que la lógica permite. Vamos ahora a las afirmaciones concretas. Porque este argumento no funciona en abstracto, funciona porque Jesús dijo cosas específicas que están registradas en los evangelios. Primera afirmación: perdonar pecados cometidos contra otros. En Marcos 2, traen a un paralítico delante de Jesús. Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Los fariseos reaccionan inmediatamente: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjate la lógica de la objeción. Si yo te robo a vos, solo vos podés perdonarme. Si yo miento sobre vos, solo vos podés perdonarme. Pero Jesús está perdonando pecados que el paralítico cometió contra Dios, contra otras personas, contra sí mismo. Y Jesús se arroga esa autoridad como si fuera suya por naturaleza. C.S. Lewis usa esta analogía: si yo salgo a la calle y escucho a dos personas peleando porque uno pisó al otro, y yo me meto y digo, yo te perdono, ambos me van a mirar como si estuviera loco. Porque el perdón solo lo puede dar la persona ofendida. Entonces, cuando Jesús perdona pecados universalmente, está diciendo una de dos cosas:
o Él es Dios, y por lo tanto toda ofensa moral es ofensa contra Él, o está completamente desconectado de la realidad. Segunda afirmación, existencia pretemporal. En Juan 8:58, Jesús dice, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esa frase no es poética. Yo soy es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14. Jesús no dice yo existía, dice yo soy, tiempo presente eterno. Los judíos que lo escucharon entendieron perfectamente lo que estaba diciendo, porque agarraron piedras para apedrearlo por blasfemia. Si Jesús hubiera querido decir yo existo en la memoria de Dios o mi enseñanza es eterna, hubiera usado otras palabras. Usó las palabras exactas que identifican a Dios. Tercera afirmación, condición exclusiva para vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No dice yo enseño un camino. Dice yo aso el camino. No dice busquen la verdad, dice yo soy la verdad. Esa no es modestia profética, esa es afirmación de identidad absoluta. Cuarta afirmación, autoridad para juzgar. Juan 5:22, el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha entregado al Hijo. Jesús no dice que Dios juzgará y Él intercederá. Dice que Él mismo es el juez final de la humanidad. Esa no es una enseñanza moral, esa es una afirmación de autoridad divina total. Pero espera. ¿Qué pasa si Jesús nunca dijo estas cosas y los discípulos las inventaron después para deificarlo? Esa objeción es común. Y tiene un problema fatal. Los evangelios fueron escritos en un contexto judío absolutamente monoteísta. Inventar que un rabino judío dijo ser Dios era la blasfemia más grave posible. Los discípulos no ganaban nada con esa invención, ganaban persecución, tortura, muerte. Además, si iban a inventar un Mesías, ¿por qué inventar uno que es crucificado? En la mentalidad judía del siglo I, un Mesías crucificado era un Mesías fracasado. No hay incentivo literario, teológico ni político para inventar ese tipo de Mesías. Y si aún así pensás bueno, tal vez estaban alucinando o mitificando, entonces tenés que explicar por qué esas invenciones aparecen en los evangelios más tempranos, Marcos, escrito 30 a 40 años después de Cristo, en las cartas de Pablo, escritas 20 años después. Y en el testimonio de personas que fueron martirizadas por sostener esas afirmaciones. Mentir por ganancia es una cosa. Morir por una mentira que vos mismo inventaste es otra. Y eso nos lleva directamente al trilema. Entonces, si las afirmaciones de Jesús son reales, si Él efectivamente dijo que era Dios, que existía antes de Abraham, que perdonaba pecados, que juzgaría a la humanidad, entonces tenés tres opciones lógicas y ninguna más. Opción 1. Jesús es Señor. Es decir, sus afirmaciones son verdaderas. Él es Dios encarnado. Todo lo que dijo sobre sí mismo es correcto. Opción 2. Jesús es un loco. Es decir, sus afirmaciones son falsas, pero él genuinamente creía que eran verdaderas. Sufría de delirio mesiánico, esquizofrenia religiosa, desconexión con la realidad. Opción 3. Jesús es un mentiroso. Es decir, sus afirmaciones son falsas y él sabía que eran falsas. Deliberadamente engañó a sus seguidores para ganar poder, influencia, veneración. Esas son las únicas tres opciones que quedan si Jesús dijo lo que los evangelios dicen que dijo. Y acá está lo importante, no podés agregar una cuarta opción que diga Jesús fue solo un gran maestro moral. Porque un gran maestro moral no dice mentiras sobre su identidad, ni delira sobre ser Dios. Un gran maestro moral es, por definición, alguien lúcido y honesto. Entonces, si Jesús hizo las afirmaciones que hizo, la categoría buen maestro queda lógicamente eliminada. Luis lo dice así, no dejemos salir con esa tontería condescendiente de que Jesús fue un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción. No quiso dejárnosla. Ahora bien, ¿podemos sostener honestamente que fue loco? ¿O que fue mentiroso? Vamos a verlo.
¿Pudo Jesús haber sido un mentiroso calculador que inventó su identidad divina para manipular masas? A primera vista, parece posible. La historia está llena de líderes carismáticos que mintieron, engañaron y construyeron movimientos religiosos fraudulentos. Pero cuando miras los detalles del caso de Jesús, esa opción colapsa. Primer problema, no hay ganancia material. Jesús no acumuló riqueza. No construyó palacios. No formó ejércitos. No buscó poder político. Vivió sin techo fijo, dependiendo de la hospitalidad de otros. Dijo explícitamente: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Si estaba mintiendo para ganar algo, ¿qué ganó? Pobreza, rechazo y muerte violenta. Segundo problema, no evadió las consecuencias. Un mentiroso calculador, cuando ve que su mentira lo va a llevar a la tortura y la crucifixión, confiesa. Negocia. Huye. Jesús tuvo múltiples oportunidades de retractarse. Cuando Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús podría haber dicho: no, fue un malentendido. Cuando el Sanedrín le pregunta: ¿eres el Hijo de Dios?, Jesús podría haber dicho: nunca dije eso literalmente. En cambio, reafirma sus afirmaciones incluso sabiendo que eso lo condena a muerte. Tercer problema, los frutos de su enseñanza. Un mentiroso puede inspirar fanatismo. Puede inspirar violencia. Puede inspirar codicia. Pero no puede inspirar transformación moral radical en contra de los intereses del líder. Jesús enseñó: amen a sus enemigos. Perdonen 70 veces 7. El que quiera ser el primero, que sea el último. Den sin esperar recompensa. ¿Por qué un mentiroso enseñaría eso? Esas enseñanzas no consolidan poder, lo diluyen. No generan lealtad ciega, generan autonomía moral. Ahora bien, el escéptico dirá: pero hay líderes de sectas que murieron por sus mentiras. Jim Jones, David Koresh, ellos también murieron sin retractarse. Cierto. Pero hay una diferencia clave: esos líderes crearon sistemas que los beneficiaban hasta su muerte. Jones controlaba dinero, sexo, poder. Koresh vivía rodeado de lujos y veneración. Jesús no tuvo nada de eso. Su muerte no protegió ningún privilegio. Su muerte fue la consecuencia directa de afirmar su identidad divina sin ninguna ganancia terrenal intermedia. Y eso elimina mentiroso como opción sostenible. ¿Pudo Jesús haber estado genuinamente delirando? ¿Pudo haber creído sinceramente que era Dios sin serlo? Esta opción parece más plausible que mentiroso. Hay personas con delirios mesiánicos. Hay esquizofrénicos que se creen profetas. Hay trastornos psiquiátricos que generan desconexión con la realidad. Pero cuando comparas el comportamiento de Jesús con el de personas clínicamente delirantes, las diferencias son devastadoras. Primera diferencia: coherencia interna de su enseñanza. Lee el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. Es una de las piezas más sofisticadas de filosofía moral jamás escritas. Estructura lógica impecable. Profundidad psicológica. Aplicabilidad práctica. Ahora lee el discurso de alguien con delirio mesiánico. Lee las declaraciones de un líder de secta. Lee los manifiestos de personas con trastornos psicóticos. Vas a encontrar incoherencia, contradicciones, saltos lógicos, obsesiones paranoicas. Jesús no tiene nada de eso. Aún sus enemigos intelectuales, fariseos y saduceos, nunca pudieron atraparlo en contradicción lógica. Sus respuestas eran tan precisas que Marcos 12:34 dice que nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Segunda diferencia: lucidez bajo presión extrema. Las personas con delirios mesiánicos colapsan cuando la presión aumenta. Empiezan a cambiar su historia. Empiezan a contradecirse. Empiezan a mostrar paranoia, rabia descontrolada o desintegración emocional. Jesús, durante su juicio, tortura y crucifixión, mantiene coherencia total. No grita conspiraciones.
No maldice a sus captores de forma irracional. En la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa no es la conducta de alguien psicótico. Tercera diferencia: transformación sostenida en los seguidores. Los seguidores de líderes delirantes, cuando el líder muere, o abandonan la causa o radicalizan el delirio hacia formas cada vez más destructivas. Los seguidores de Jesús, después de su muerte, no colapsaron. Fundaron comunidades que priorizaban servicio, verdad, reconciliación. No se volvieron violentos. No se aislaron del mundo. Transformaron el imperio romano desde adentro, sin armas. Esa no es la firma de un delirio. Esa es la firma de una verdad que organiza la realidad. Entonces, ya descartamos mentiroso. Ya descartamos loco. ¿Qué queda? Queda la opción que Lewis dice que es la única que resiste análisis riguroso: Jesús es Señor. Dijo la verdad sobre sí mismo. Si Jesús no estaba mintiendo y no estaba delirando, entonces sus afirmaciones son verdaderas. Eso significa que perdonar pecados es su prerrogativa. Que existir antes de Abraham es coherente con su naturaleza eterna. Que ser el único camino al Padre es consecuencia de ser Dios encarnado. Que juzgar a vivos y muertos es función legítima de su autoridad divina. No es que esta conclusión sea cómoda. No es que sea fácil de aceptar. Es que es la única que sobrevive la eliminación lógica de las otras dos. Lewis no dice deberías creer porque te hace sentir bien. Dice si sos honesto con la evidencia, esta es la única conclusión racional que queda. Y eso transforma toda la conversación sobre Jesús. Ya no es qué opción me gusta más. Es cuál es la que resiste el análisis. Ahora bien, esto no es prueba matemática. No estamos diciendo que Jesús es Dios de la misma forma que 2 más 2 igual a 4. Estamos diciendo que las alternativas, loco o mentiroso, son insostenibles cuando las pones contra la evidencia histórica, la coherencia interna de su enseñanza y el impacto transformador de su vida. Y si las alternativas son insostenibles, la opción restante, por incómoda que sea, es la única honesta. Entonces, ¿cómo usas este argumento en una conversación real sin sonar arrogante? Primero, no empieces atacando. Empezá con una pregunta: ¿leíste lo que Jesús dijo sobre sí mismo? La mayoría de la gente que dice Jesús fue solo un maestro nunca leyó los evangelios completos. Entonces, cuando les mostrás las afirmaciones específicas: perdón de pecados, yo soy, nadie viene al Padre sino por mí, ya estás cambiando el terreno del debate. Segundo, presenta el trilema sin agresividad. Entonces, si Jesús dijo eso, tenemos 3 opciones: estaba mintiendo, estaba loco o estaba diciendo la verdad. ¿Cuál te parece más coherente con el resto de su vida? No le digas cuál es la respuesta correcta. Deja que la lógica haga su trabajo. Tercero, si te dicen es un misterio o cada uno cree lo que quiere, recordales que la pregunta no es sobre creencia, es sobre coherencia. No estoy diciendo que debas creer. Estoy diciendo que si afirmas que Jesús fue solo maestro, tenés que explicar cómo un maestro puede decir que perdona pecados ajenos, que existió antes de nacer y que juzgará a la humanidad. Porque esas no son enseñanzas morales, son afirmaciones de identidad. Y si te dicen, bueno, tal vez los evangelios están mal, ahí podés recordar que los evangelios son los documentos antiguos más verificados históricamente, con más manuscritos que cualquier otra obra de la antigüedad. Pero lo más importante, no uses este argumento para ganar. Úsalo para clarificar. La meta no es humillar al escéptico, la meta es mostrarle que la postura tibia es lógicamente incoherente y que si quiere ser honesto intelectualmente, tiene que moverse hacia una de las 3 opciones. Jesús dijo que era Dios. Eso no es interpretación, es registro textual. Y si lo dijo, entonces no podés tratarlo como solo maestro. O estaba mintiendo. O estaba loco. O estaba diciendo la verdad. Y cuando mirás la evidencia, su vida sin ganancia material,
su muerte sin evasión, su enseñanza sin contradicción, su impacto transformador sostenido, las primeras dos opciones se caen. Entonces queda una. Esa es la lógica del trilema. No es fe ciega. Es conclusión razonada. Gracias por quedarte hasta acá. Sé que fue denso, pero ahora tenés el argumento completo, con la estructura clara. Nos vemos en el próximo.